Región de Sinó, ruta 212, cerca de Ciudad Corazón. Horas antes del inicio del día el cielo lloraba. No con tristeza, sino con una furia densa y gris que mojaba el asfalto resquebrajado de la ruta. Cada gota golpeaba como un pequeño tambor sobre los toldos, las hojas y la tierra blanda del pantano cercano. El mundo parecía haber olvidado respirar bajo esa lluvia perpetua, como si la región entera contuviera el aliento, temiendo algo que aún no comprendía. Una camioneta negra militar, con las placas desgastadas y una vieja lona cubriendo el techo como protección adicional, se mantenía estacionada al borde de la carretera. Las luces estaban apagadas, el motor todavía tibio. Adentro, el silencio era solo interrumpido por el tamborileo del agua y el sonido rítmico del limpiaparabrisas. Suspenso, ¿eh? Gruñó una voz grave desde el asiento del conductor. Mira que en toda mi carrera jamás vi un cadete tan tembloroso. El joven que estaba a su lado desvió la mirada hacia la ventana mojada. Llevaba un suéter negro de cuello alto, con las mangas enrolladas hasta los codos. Una cinta blanca y negra rodeaba uno de ellos. Sus pantalones y zapatos negros completaban el uniforme informal de cadete, aunque su postura revelaba todo menos autoridad. Estaba encorvado, los brazos cruzados con nerviosismo, y los dedos temblaban apenas. Lo siento, tío. Murmuró Abie, sin levantar la mirada. Su voz era baja, delgada, apenas audible entre el retumbar de los truenos. No me llames así cuando estamos de servicio. Soy el capitán Roderick. ¿Entendido, cadete? El hombre, fornido, de cabello gris cortado al ras y con arrugas marcadas en el rostro, lo miró con seriedad. Ese sí, capitán. El adulto suspiró pesadamente, encendiendo la luz del interior para revisar unos papeles húmedos. Eran informes de prueba. Pruebas físicas, coordinación táctica, compatibilidad con Pokémon, y todos, sin excepción, estaban marcados con un sello rojo. Insuficiente. 3 veces te desmayaste solo al ver a un Graveler enfadado. Y eso que estaba en una Pokébola. Si no fueras mi sobrino ya estarías limpiando baños en las ruinas de Unova. Gruñó mientras apretaba el volante. Abie bajó aún más la cabeza. La lluvia arreció. Un trueno iluminó brevemente la zona. Afuera, las ramas de los árboles se sacudían como si protestaran contra algo invisible. La naturaleza entera parecía inquieta. Tal vez no sirvo para esto, dijo el chico de pronto, con la voz temblorosa pero sincera. Roderick giró lentamente la cabeza, sus ojos duros pero no completamente crueles. Lo estudió durante un segundo. ¿Y por qué estás aquí entonces? Abie apretó los dientes. No respondió. No podía. Porque sabía que, si lo decía en voz alta, si admitía que solo estaba allí porque no tenía a dónde más ir, entonces se rompería. Y no frente a él. Olvídalo. Volvamos a la academia. Tal vez aún salves algo del día, dijo el capitán con un bufido, apagando la luz interior y encendiendo el motor. La camioneta arrancó, dejando atrás el viejo cobertizo donde habían realizado la revisión del día. Las ruedas chapoteaban en el lodo, y la lluvia seguía golpeando sin cesar. Todo en ese bosque parecía más oscuro de lo normal. Como si algo estuviera contaminando el aire. Abie lo notaba, aunque no supiera explicarlo. El silencio regresó al vehículo. Solo el zumbido del motor y el agua en los cristales llenaban el espacio entre los dos. Fue entonces cuando el reflejo de unos ojos brilló en la carretera. Un estanteler solitario, empapado, los miró desde el borde de la ruta. ¡Maldita sea!, gritó Roderick, girando el volante. El coche patinó. El suelo estaba demasiado resbaladizo. Las llantas derraparon. ¡Abóchate!, rugió el capitán. El mundo dio vueltas. El tronco de un enorme árbol apareció de la nada. El impacto fue brutal. El parabrisas se rompió como hielo. La camioneta se alzó un poco en el aire antes de caer parado, atorada en el barro. El motor chisporroteó, humeando. Los limpiaparabrisas se detuvieron. La lluvia no. Por unos segundos, no hubo sonido. Solo el golpeteo monótono de la tormenta. Abie abrió los ojos con dificultad. Tenía sangre en la frente. Su tío no se movía. La cabeza del capitán había golpeado el volante, y su brazo colgaba inerte. Tío,
balbuceó el joven, intentando alcanzarlo. A él. A su tío. Pero no lo logró. Solo el crujir de las ramas, y algo más, algo lejano. Un sonido suave pero molesto. Como una tos, o un quejido. Desde el bosque. Abby se quedó congelado. Algo se movía entre los árboles. Y no eran Pokémon. La noche antes del colapso acababa de comenzar. Entonces cayó inconsciente. El canto de un staraptor en la distancia rompió el silencio. No uno alegre. No ese típico canto del amanecer que suele indicar el inicio de una jornada rutinaria. No, este era grave, apagado, como un presagio. A esa hora, el bosque debía tener más vida. Pero todo estaba callado. Demasiado. Y entonces, un leve quejido. Un parpadeo. Abby abrió los ojos lentamente, sintiendo como si su cráneo estuviera envuelto en una jaula de metal que se contraía con cada latido. El interior de la camioneta estaba oscurecido por la suciedad del parabrisas roto y la condensación en los cristales. Un olor a óxido y barro húmedo llenaba el aire. Trató de mover la cabeza, pero un pinchazo en la sien lo obligó a soltar un quejido. Había sangre seca pegada a su ceja izquierda. Su ropa empapada y manchada de tierra le hacía sentir frío, pero eso no fue lo que lo paralizó. Fue la imagen a su derecha. El capitán Roderick. Su tío. Seguía en la misma posición que anoche. El rostro recargado contra el volante, el cinturón de seguridad aún atado, la chaqueta militar rasgada en el hombro por el impacto. Pero no respiraba. Tío, Susurró Abby, la voz temblorosa. No hubo respuesta. Le sacudió el hombro suavemente. Luego un poco más fuerte. Capitán Roderick, por favor. La cabeza del hombre simplemente cayó hacia atrás con un movimiento sin control. Los ojos entreabiertos, sin luz. Inertes. La sangre se le congeló. El mundo pareció cerrarse. Tío. Por favor, dime qué. Las lágrimas brotaron sin permiso, corriendo por sus mejillas como si el cielo lluvioso continuara dentro de él. Capitán Roderick. Vamos. Sollozó, bajando la mirada, aferrando su propio brazo como si eso lo protegiera de una realidad que no estaba listo para enfrentar. No. Por un momento pensó en quedarse ahí. Para siempre. No moverse. Esperar a que alguien lo encontrara. Que alguien arreglara todo. Pero el zumbido suave de algo en la distancia le puso los pelos de punta. Un ruido. Lejano. No animal. No Pokémon. Un sonido como de garganta podrida, como si algo arrastrara los pies entre las hojas mojadas. Abby tragó saliva. Su cuerpo se encendió por instinto. No podía quedarse. Tardó unos minutos en moverse del asiento. Su brazo derecho dolía, probablemente dislocado del hombro por el golpe. Pero tenía que intentarlo. Arrastró el cuerpo de su tío con cuidado, colocándolo en el asiento trasero, cubierto por una manta que encontró en el compartimento de emergencia. Te llevaré a casa. Susurró. Su voz quebrada apenas pudo oírse por encima del sonido de la lluvia. No sabía a qué se refería con casa. Tal vez solo era una mentira que necesitaba decir para avanzar. Se deslizó al asiento del conductor. Era la primera vez que se sentaba allí. Jamás había manejado. Ni un auto, ni una bicicleta. Solo un Pokédex, y lo había roto 2 veces. Puso las manos temblorosas en el volante. Luego recordó lo poco que había oído del capitán sobre manejar. Ahí estaba la llave aún puesta. La giró con nerviosismo. El motor tosió. Tosió como un viejo enfermo. Vamos, por favor. Suplicó, apretando los dientes. Después de darle 4 intentos, el vehículo prendió. Los faros se prendieron como si despertaran de un coma. Un leve humo se escapaba del cofre, pero la máquina estaba viva. Medio rota. Medio oxidada. Pero viva. Abby respiró hondo y soltó el freno. Con torpeza, presionó el acelerador.
La camioneta se sacudió, dio un salto violento que casi lo saca de su asiento, pero comenzó a avanzar entre el barro, lenta como un Snorlax recién levantado. El camino era estrecho. El bosque lo engullía a cada metro. Ramas golpeaban los costados del vehículo como si intentaran frenarlo. A veces giraba demasiado, a veces no lo suficiente, pero avanzaba. Eso era lo único que importaba. Su objetivo era claro: volver a la academia. Ese era su único punto de referencia. Lo único que conocía. Tal vez allí habría otros. Tal vez alguien ya los estaban buscando. Tal vez lo iban a expulsar. Y sin más, avanzó. El motor de la camioneta escupía quejidos cada 20 metros. El volante temblaba en sus manos como si en cualquier momento fuera a desprenderse, y la dirección era tan imprecisa que parecía que el vehículo peleaba con él por cada metro de camino. Abby apretaba los dientes mientras el sudor, mezclado con la humedad de la lluvia y su propio miedo, le caía por la frente. Las gotas golpeaban el parabrisas con una cadencia insistente, rítmica. Como un reloj. Como si el tiempo mismo se burlara de su lentitud, empujándolo hacia un destino que no entendía. Entonces lo vio. A solo 70 metros, en una curva que emergía del bosque como una lengua asfaltada mal trazada, dos vehículos bloqueaban parcialmente el camino. Una patrulla policial y un auto civil color vino oscuro, con las puertas entreabiertas. Abby presionó los frenos. El chirrido fue agudo y seco. Bajó la velocidad lo suficiente para no quedarse varado, pero avanzó con precaución. El miedo en su pecho creció. No era racional. Era instintivo, casi animal. Había algo mal. Algo fuera de lugar. Detuvo la camioneta frente a la patrulla. El faro izquierdo apuntaba directamente a la puerta abierta del conductor. No había señales de lucha, pero las llaves seguían en el contacto. Se atrevió a gritar, bajando un poco la ventanilla. Hola. ¿Alguien está ahí? Nada. Miró el otro auto. Una maleta abierta sobre el asiento trasero, la ropa mojada y tirada sobre el asfalto. El parabrisas estaba rajado, pero no por un golpe fuerte, sino como si algo desde dentro hubiera presionado con insistencia. La lluvia comenzaba a menguar. Las nubes, densas y oscuras, se desplazaban lentamente, dejando ver el bosque en su silenciosa totalidad. Y ese silencio era precisamente lo que lo estaba enloqueciendo. No debía estar así de silencioso. Ni un solo Pokémon. Ni un solo paso. Ni un maldito ruido de fondo. Miró a la derecha. Entre los árboles, una pequeña casa de madera. Vieja, pero no completamente destrozada. Tenía una cerca medio caída y un columpio oxidado que se balanceaba por la brisa. La puerta estaba cerrada, aunque una de las ventanas del frente estaba abierta, como si alguien hubiera salido deprisa. Era una de esas casas que solían usarse como estaciones de guardabosques o descanso para agentes de la liga en turnos prolongados. Tal vez habría radio. Agua. Algo útil. Abby dudó. Podía quedarse en la camioneta y seguir, pero el combustible no aguantaría mucho más, y el zumbido en el motor era cada vez más espaciado. Además, si su tío estaba realmente... No terminó el pensamiento. No podía. Simplemente agarró el viejo bastón plegable que su tío usaba para los entrenamientos de defensa, más decorativo que útil, y lo sujetó con fuerza. Salió de la camioneta. El barro le llegó hasta los tobillos al primer paso. La tierra húmeda succionaba las botas con desagrado. Cruzó la corta distancia hasta la casa mientras su corazón latía con fuerza en los oídos. Se detuvo al llegar al porche. La madera crujió bajo su peso. Se armó de valor y golpeó la puerta con la parte plana del bastón. Hola. ¿Alguien en casa? Nada. La lluvia cesaba, pero el sonido de su propia voz, reverberando en el vacío, era peor que el silencio. Respiró hondo. Giró el picaporte. Estaba inseguro. La puerta se abrió con un chirrido lento, revelando un interior polvoriento, desordenado. No había luz. Todo estaba húmedo, como si el tiempo se hubiese detenido dentro también. Un portarretrato en el suelo, vidrios rotos. Una Pokébola vacía sobre la mesa. Unas botas mojadas al lado de la puerta trasera. Un termo derramado. Y un teléfono inalámbrico sobre el mueble, sin batería.
No había señales de lucha, pero todo transmitía una sola idea. Algo los hizo irse rápido. Avanzó despacio, examinando cada rincón. Soy cadete Abie, de la Academia Monte Corona. Mi vehículo está dañado. Entró en la cocina. Comida medio abierta, un plato de croquetas aún húmedo sobre el suelo, probablemente para un growlite o un electrique. Se acercó a la ventana. Nada. Pero entonces lo escuchó. Un sonido proveniente del segundo piso. Abie se paralizó. Tragó saliva y apretó el bastón con ambas manos. No quería subir. No quería saber. Pero lo haría. Porque si había alguien arriba, tenía que preguntarle qué estaba pasando. Subió los peldaños uno por uno. Cada tabla crujía como si advirtiera que no debía estar ahí. Al llegar al rellano del segundo piso, se topó con un pasillo. 4 puertas. 3 estaban entreabiertas. Una, al fondo, completamente cerrada. El sonido venía de allí. Como si algo golpeara rítmicamente contra una superficie. Se acercó lentamente. Hola. Perdón si estoy entrando así como así, pero por favor necesito su ayuda. Dijo, con la garganta seca. Nada. Colocó la mano sobre el pomo. Estaba frío como el hielo. Giró. La puerta se abrió con lentitud, revelando nada. Una habitación vacía. Un escritorio volteado. Una silla rota. Cortinas ondeando por la ventana abierta, golpeando el marco de madera. Abie dejó salir el aire de golpe. Se sentó en el suelo, el bastón cayendo a su lado. Se sintió estúpido. Ridículo. Asustado por su propia imaginación. Susurró. Se quedó allí por unos minutos. Solo. Respirando. ¿Qué me pasa? Dejando que su cuerpo se calmara. En algún lugar del bosque, un grupo de Pidgey finalmente trinó. El primer sonido natural en casi media hora. Parecía que todo estaba bien. Que solo era un mal día. Que solo había tenido un accidente. Y que todo lo demás era paranoia. Pero no lo vio. Desde el espejo roto sobre el escritorio, al fondo del cuarto, una figura parada en la entrada del pasillo, al borde de las escaleras. Inmóvil. Esperando. La puerta crujió cuando Abie volvió a cruzarla. La humedad le arrancó un escalofrío tan pronto pisó el porche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío y pesado, como si arrastrara algo en sus pulmones cada vez que intentaba respirar profundo. 1 minuto. Un solo minuto había pasado desde que salió del cuarto del segundo piso. Pero se sentía como si todo el tiempo del mundo hubiera aplastado sus hombros. No sabía qué hacer. No tenía la más mínima idea de qué hacer. Se quedó en las escaleras de la entrada, la mirada vacía, los brazos colgando como si hubieran olvidado cómo moverse. Miraba al suelo sin verlo realmente, como si esperara que de entre las hojas húmedas apareciera una guía, un manual de emergencia para tontos. Algo. Pero no apareció nada. Soy el peor cadete de la maldita región de Sinnoh. Murmuró para sí mismo, dejando que su voz se perdiera en la espesura. El bastón de su tío, aún en su mano, temblaba con él. Recordó lo que decían los instructores detrás de su espalda. Un paquete nervioso con patas. Ni sabe abrir una pokebola sin que se le caiga. Si no fuera sobrino del capitán, ya estaría fuera desde el primer mes. Tenían razón. Sus calificaciones eran 0 tras 0 tras 0. Física de combate. Reprobada. Comunicación táctica. Ni siquiera entendía cómo operar una radio. Control de vehículos. Solo había manejado una vez, por accidente. Y ahora esa camioneta estaba al borde de la muerte. Suspiró con frustración, pateando un charco con torpeza. Volteó la cabeza. Miró la camioneta. Su faro izquierdo aún encendido. El cuerpo de su tío, cubierto con una manta en el asiento trasero, invisible pero sentido. La sola presencia lo hacía tragar saliva como si el nudo en su garganta tuviera garras. Sentía que si lo miraba demasiado, rompería en llanto otra vez. Y no podía permitirse eso. No ahora. Se acercó al vehículo. Entró. El interior ya olía a aceite caliente, sangre y desesperación. El motor todavía encendido soltaba quejidos mecánicos como si rogara por descanso. La aguja del combustible estaba peligrosamente cerca del rojo. La vibración del volante era tan intensa que sentía las manos entumecidas.
No llegaría lejos. Vamos, vamos, solo un poco más, solo hasta la academia. Susurró con un temblor en la voz mientras miraba por el espejo retrovisor. Presionó el acelerador. La camioneta avanzó a regañadientes, como si cada metro fuera una promesa rota. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor. La bruma baja en el suelo le daba al camino una apariencia fantasmal. A cada segundo esperaba que algo, lo que fuera, saltara de entre los arbustos, rompiera el vidrio, se lo llevara. Pero no pasaba nada. Nada más que su respiración agitada. Nada más que el traqueteo de la camioneta. Nada más que el peso de su inutilidad comiéndolo por dentro. Tú no sirves para esto. Nunca serviste, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué te metiste a la academia, idiota? ¿Porque querías estar cerca de él? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Se dijo a sí mismo. Golpeó el volante con fuerza, cerrando los ojos. El golpe le dolió más a él que al volante. Abby sabía que si llegaba a la academia, tendría que actuar como un cadete. Pero él no era un cadete. Era un mocoso asustado que solo sabía cómo correr, temblar y hablarle a su Pokémon imaginario cuando estaba solo en el bosque. Ni siquiera tenía un Pokémon real. Ni uno solo. Y si el mundo se estaba yendo al infierno, no podría sobrevivir ni una hora más. Apretó el volante. Tragó el miedo. Lo empujó hacia el fondo de su estómago como si pudiera esconderlo. Una parte de él gritaba que se detuviera. Que regresara. Que esperara a que alguien lo encontrara. Pero no podía. La camioneta siguió avanzando. El motor escupía chispas que no deberían estar allí. La aguja del combustible bajaba milímetro a milímetro. Y, justo cuando creyó haber superado lo peor, una figura cruzó el camino a la izquierda. No humana. No Pokémon. Ni siquiera alcanzó a verla con claridad. Solo una silueta encorvada, rápida, y un rastro de sangre en la tierra. Abby pisó el freno con fuerza. La camioneta patinó. Se detuvo. Salió del vehículo otra vez. Las piernas le temblaban, pero caminó unos pasos. ¿Qué fue eso? Miró el suelo. Huellas. Grandes. Manchadas de sangre que no era fresca. Oscura. Coagulada. Y algo más adelante, un cuerpo. Humano. Con el cuello desgarrado. Y una Pokébola aplastada en su mano. El estómago de Abby se revolvió. Cayó de rodillas, cubriéndose la boca, jadeando. No vomitó. No porque no quisiera, sino porque no tenía nada dentro. Todo se estaba pudriendo. Algo estaba muy mal. ¿Qué está pasando? Murmuró la pregunta al aire. Nadie respondió. Ni el bosque. Ni el cielo. Ni siquiera el cadáver. Solo la camioneta, echando humo a lo lejos, como si estuviera susurrando. Un minuto. Un solo minuto después de ver el cuerpo en el suelo, Abby aún estaba allí, de rodillas en la tierra empapada, el estómago vacío, el alma encogida y la mente al borde de colapsar. El mundo ya no tenía sentido. Y ni siquiera sabía por qué. Solo que todo estaba mal. Todo. El viento había cambiado. Ya no era solo la brisa fría del amanecer tras una tormenta. Era un viento sucio. Grueso. Cargado de cenizas, humo y una humedad amarga que no era natural. Era como si el aire apenas comenzara a podrirse. Se levantó tambaleante. Dio media vuelta para regresar a la camioneta, pero entonces, algo en el cielo le robó el aliento. Un rugido de hélices. Elevó la vista de golpe. Allí estaba. Un helicóptero militar, negro, con el símbolo de la liga bordado en los costados, inclinado de forma irregular mientras intentaba mantenerse en el aire. Hacía maniobras desesperadas, tambaleándose como un Wingull borracho en plena tormenta. Y lo más aterrador, estaba en llamas. No. Susurró Abby. El fuego salía desde la cola, serpenteando hacia las hélices traseras como una lengua de muerte. Uno de los rotores giraba a media velocidad. El humo se elevaba en una columna gruesa, como si el cielo intentara vomitarlo de regreso. Y entonces, el helicóptero perdió el equilibrio. Cayó en espiral. Una de sus hélices laterales salió volando, cortando árboles a lo lejos como cuchillas gigantes. El cuerpo metálico giró, hasta estrellarse a menos de 50 metros de distancia, justo en la entrada de un viejo campo de trigo abandonado.
La explosión sacudió el suelo como si un golem hubiese golpeado con fuerza brutal. La onda de choque levantó tierra, fuego y fragmentos metálicos por los aires. Abby fue lanzado hacia atrás, rodando por el suelo hasta impactar contra un tronco caído. Su oído izquierdo zumbaba, como si un enjambre de Beedrill viviera en su cabeza. El campo entero ardía. Las llamas se alzaban devorando las espigas de trigo marchito, convirtiendo la zona en un infierno dorado y rojo. Una nube negra cubría el cielo local. El calor era sofocante, el olor a combustible quemado y metal retorcido llenaba la nariz. Abby tosió, cubriéndose la boca. El fuego iluminaba su rostro con un parpadeo irregular. Quería mirar hacia otro lado. Quería correr. Pero escuchó algo. Gritos. Alguien estaba vivo. Abby giró su rostro, buscando el origen. A través de las llamas, se divisaba la cabina del helicóptero, inclinada de lado. Una figura se arrastraba desde el interior, con el uniforme chamuscado. Era un soldado. Uno de la Guardia Aérea de la Liga Pokémon. Y tenía el rostro cubierto de sangre. H.A. Estoy aquí. Gritó Abby, sin pensarlo. El soldado levantó la cabeza apenas. Trató de extender la mano. Pero entonces ocurrió algo que le cortó el alma. Dos figuras salieron del trigo en llamas. No corriendo. No gritando. Caminando. Eran humanos. O lo fueron. Sus uniformes estaban en ruinas. Los ojos blancos. Las mandíbulas rotas y desencajadas, colgando como si no les importara. Uno tenía la pierna torcida, pero avanzaba igual. El otro, no tenía nariz, y su pecho se abría como una flor sangrante. Abby quedó paralizado. Aquellos seres se acercaron al soldado. No. Aléjense de él. Gritó, avanzando un par de pasos. Pero fue tarde. Uno de ellos se lanzó sobre el militar y le mordió la garganta. El grito cesó al instante, convertido en un gorgoteo. El otro desgarraba su abdomen con las manos desnudas, buscando carne como si fuera fruta madura. Abby dio un paso atrás. Otro. Hasta tropezar. Se cayó al barro, con los ojos clavados en esa imagen. Lo entendió. Por fin. Lo entendió. No era un accidente. No era una emergencia local. Era una guerra. Contra algo que no debía existir. No, no puede ser real. No puede ser. Jadeó, arrastrándose hacia su camioneta. Se subió de un salto torpe, arrancó el motor. Tosió. Rugió. Vibró. Aún vivo, pero por poco. Aceleró. El fuego iluminaba los árboles detrás de él. El helicóptero ardía como una señal de advertencia para el mundo entero. Nadie está a salvo.